Durante décadas, el padre Adrián había servido a la iglesia de su pueblo con devoción inquebrantable, hasta que las ofrendas comenzaron a desaparecer del cepillo. Cuando instaló una cámara oculta para atrapar al ladrón, las imágenes mostraron a alguien en vestiduras sacerdotales acercándose a medianoche, alguien que se movía exactamente como él. Pero el padre Adrián sabía con absoluta certeza que nunca había salido de sus aposentos esa noche. La vida del padre Adrián se había asentado en un patrón cómodo a lo largo de los años. Cada mañana comenzaba con oraciones tempranas. Caminaba por el jardín parroquial, revisando las verduras para la cocina comunitaria. Luego venían las visitas a los feligreses mayores. La misa vespertina cerraba el día. María mantenía la iglesia impecable. Llegaba antes del amanecer y se iba después del anochecer. Sus manos pulían los bancos de madera hasta que brillaran. Colocaba flores frescas en el altar cada domingo. Pero algo comenzó a cambiar. El padre Adrián contaba las ofrendas dominicales con creciente preocupación. La colecta parecía más liviana cada semana. Tal vez la gente enfrentaba tiempos difíciles. Entonces el candelabro de latón desapareció del altar. El padre Adrián buscó por todas partes, preguntándole a María si lo había movido para limpiarlo. Ella negó con la cabeza y prometió buscarlo. 2 semanas después, una Biblia antigua desapareció. El padre Adrián sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Estos no eran accidentes. Convocó una reunión de emergencia con el consejo parroquial. 6 miembros se reunieron en la pequeña oficina de la rectoría. El padre Adrián explicó la situación cuidadosamente. Debatieron durante horas. Finalmente, instalarían una cámara oculta. Un técnico llegó un martes por la tarde. Colocó una pequeña cámara con vista al cepillo de ofrendas. El lente era casi invisible, escondido en la carpintería decorativa. Pasaron 3 noches. El padre Adrián no podía decidirse a revisar las grabaciones. En la 4ª mañana, finalmente se sentó frente a su computadora. Sus manos temblaron al abrir los archivos. Las primeras 2 noches no mostraron nada inusual, solo una iglesia vacía iluminada por la luz de la luna. Entonces, llegó la 3ª noche. Exactamente a medianoche, una figura entró en el encuadre. El padre Adrián se acercó más a la pantalla. Su sangre se heló. La figura vestía túnicas sacerdotales idénticas a las suyas. La persona se movía por la iglesia con pasos familiares. Los movimientos eran sus movimientos. La postura era su postura. La figura sacó una llave y abrió el cepillo de ofrendas. Manos enguantadas sacaron todo lo que había adentro, guardando los objetos en los pliegues de las túnicas. Entonces la persona cerró el cepillo otra vez y desapareció de la vista. El padre Adrián gritó. Reprodujo las imágenes una y otra vez. Cada visualización confirmaba lo imposible. Esta persona se veía exactamente como él, pero sabía con absoluta certeza que había estado durmiendo en sus aposentos esa noche. Revisó su seguridad. Sus aposentos tenían un simple cerrojo por dentro. Había estado asegurado esa noche. No había forma de que hubiera podido salir y regresar sin abrirlo. El padre Adrián contactó a la policía inmediatamente. El detective Hernández llegó esa tarde. Vio las imágenes sin expresión, luego las reprodujo 3 veces más. El detective comenzó a entrevistar a los aldeanos. El padre Adrián esperó ansiosamente noticias. La señora Chen vivía cerca de la iglesia. Le dijo al detective Hernández que había visto al padre Adrián caminando por el cementerio a las 2 de la mañana varias semanas atrás. Le pareció raro, pero asumió que estaba orando. El joven Tomás trabajaba en la tienda de la esquina.
Recordaba haber visto al padre Adrián parado inmóvil detrás de la puerta de la iglesia una noche tarde. El sacerdote había estado mirando el edificio por casi 1 hora. Tomás le había saludado, pero no recibió respuesta. Más testigos se presentaron. El panadero había visto al padre Adrián entrando a la iglesia a horas inusuales. Un trabajador del turno nocturno reportó haber visto la silueta del sacerdote en el campanario después de medianoche. Cada testimonio añadía peso a un cuadro imposible. El pueblo comenzó a susurrar. La confianza que había construido en 10 años se desmoronaba. Mantuvo su inocencia ante cualquiera que quisiera escuchar. Pero la duda había echado raíces. Incluso aquellos que querían creerle llevaban preguntas en sus ojos. ¿Podría su sacerdote haber estado viviendo una doble vida? El detective Hernández trabajó metódicamente. Ordenó una búsqueda completa de toda la propiedad de la iglesia. No encontraron nada en la iglesia principal ni en los aposentos del padre Adrián. Pero cuando llegaron al cuarto de almacenamiento que María usaba para los suministros de limpieza, algo llamó la atención de un oficial. Detrás de unas túnicas viejas del coro colgadas en un perchero, había un hueco en la pared. El oficial apartó las túnicas. Escondidas en un pequeño nicho, había vestiduras sacerdotales, idénticas al estilo preferido del padre Adrián. Junto a ellas, había algo que hizo que todos en la habitación guardaran silencio. Una máscara de silicona, hecha con precisión perturbadora para parecerse al rostro del padre Adrián. María fue traída para interrogatorio. Se derrumbó en la oficina del detective Hernández mientras la verdad salía a flote. Su hija en la ciudad estaba enferma. Las cuentas médicas la estaban aplastando. Los costos del tratamiento subían cada semana. El seguro casi no cubría nada. María había visto empeorar la condición de su hija mientras limpiaba pisos y pulía bancos por un salario modesto. El orgullo le había impedido pedir ayuda. No podía soportar ser vista como necesitada, así que había tomado el asunto en sus propias manos. María había trabajado junto al padre Adrián durante años. Había observado cada detalle de cómo se movía. Conocía su horario mejor que él mismo. Su plan había sido calculado y frío. Si alguna vez las sospechas recaían sobre alguien, naturalmente caerían primero sobre el padre Adrián. El sacerdote tenía acceso a todo. ¿Quién sospecharía jamás de la cuidadora invisible de la iglesia? Los avistamientos nocturnos habían sido intencionales. Quería que los testigos vieran a la figura que se parecía al padre Adrián vagando a horas extrañas, construyendo un patrón. María fue puesta bajo custodia. La evidencia era abrumadora. El padre Adrián se quedó parado en la oficina de la iglesia mientras los oficiales se la llevaban. El detective Hernández cerró su libreta. El caso estaba resuelto. El nombre del padre Adrián quedó limpio. Se emitieron declaraciones oficiales. El pueblo se enteró de la verdad. Pero el padre Adrián se quedó solo en la iglesia vacía esa tarde, mientras el atardecer pintaba las paredes de dorado. Los servicios continuarían. Los feligreses regresarían, disculpándose por sus dudas. La iglesia era el mismo edificio que siempre había sido. Pero el silencio se sentía diferente ahora, más pesado. Hablaba de traición, de lo fácil que se podía quebrantar la fe. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien había robado tu identidad y tu reputación, ¿podrías volver a confiar verdaderamente